Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante hablando de la patología renal y que aunque el nombre se parezca mucho, es muy diferente entre sí, aunque tiene varias similitudes y por ello a veces se confunde. En este video vamos a intentar aclarar todas las dudas respecto a esto y las diferencias principales que existen entre ambos. Dicho esto, comenzamos. Bueno, primero que nada hay que saber que el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico son patologías del glomérulo. El glomérulo es una estructura que se encuentra a nivel de la nefrona y la nefrona es el ladrillo básico, la unidad básica de el riñón. ¿Ok? O sea, el riñón se compone de muchas nefronas y a su vez estas nefronas tienen entre sus partes glomérulo y distintos túbulos, ¿no? Los túbulos contorneados proximales, el asa de Henle, los distales y el túbulo colector. Pero ahorita nos vamos a enfocar principalmente en el glomérulo. El glomérulo es una estructura que tiene una forma de ovillo o de ovilla. Que básicamente quiere decir que es como un estambre enredado, ¿ok? Este estambre enredado tiene esta forma gracias a las arterias que penetran, que son las arteriolas aferentes, y a su vez se empiezan a generar anastomosis o distintas envolturas, ramificaciones, etcétera, con lo que va a generar una salida en la arteriola eferente. En general vamos a ver que existen aproximadamente 1.8 o entre 1 a 2 millones de capilares más o menos que promueven toda esta circulación sanguínea amplia para las múltiples funciones del glomérulo, entre ellas la filtración. ¿Qué es la filtración? Bueno, básicamente la filtración es un proceso por el cual la sangre pasa por esta zona del glomérulo y va dejando lo que no necesita. Sin embargo, tiene estructuras para evitar que pasen otras sustancias que sí requiere, como la glucosa, proteínas o algunos solutos en caso de ser necesario. Las características, pues bueno, como les digo, tiene un ultrafiltrado glomerular que es gracias a las fenestraciones. Las fenestraciones, tal y como está apuntando aquí el puntero, son hoyitos, ¿no? Hoyitos por los que van a pasar las distintas moléculas que pues se van a empezar a excretar. Y lo que no se excrete, pues obviamente se regresa por la arteriola eferente a la circulación del cuerpo. En este caso, estos pequeños espacios, estas fenestraciones, son dadas por los pies de unas células que están en esta región, que se llaman los podocitos. Hay distintas capas, entre ellas vamos a poder observar a la membrana basal glomerular, que está compuesta de el colágeno, principalmente del colágeno 1 al 4, y tiene una sustancia que se llama heparansulfato. En esta región de acá, de la membrana basal, este heparansulfato permite que haya una carga negativa y al haber una carga negativa repele a moléculas que normalmente pasarían por ahí. En este caso las moléculas que repele son las proteínas, que de hecho se ven excretadas en estos síndromes nefróticos y nefríticos. Esta introducción es para entender la fisiopatología de estos dos síndromes, ¿no? Y como les digo, tiene cargas electrostáticas que evita que pasen estas moléculas. Los podocitos funcionan como un diafragma para el paso de sustancias y además están en la síntesis de múltiples estructuras como lo es el colágeno, ayudan a la síntesis. Y como les digo, los poros, estas fenestraciones, miden 3 nanómetros. Aquí me confundiera nm nanómetros, no 3 metros, sería enorme. 3 nanómetros, ¿ok? Solo como punto de aclaración. Ahora, ¿cómo es la patogenia de las glomerulopatías? Bueno, primero que nada hay que saber que hay genes múltiples, o sea, la cantidad de genes que afectan a los glomérulos es enorme. O sea, hay un gen que afecta la producción del colágeno, hay otro que afecta la producción del heparansulfato, otro que le genera daño al propio podocito, otro, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Los genes son un gran primer factor de las glomerulopatías, por eso es que también es de tipo autoinmune o también de tipo congénita, como algunos síndromes que vamos a ver un poco más adelante.
Pero también son toxinas, algunos fármacos, toxinas de algunas bacterias, de algunos virus, etcétera. El propio sistema inmunológico, es decir, mi propio sistema ataca a mis glomérulos. La hipertensión arterial también es una patogenia o es una causa de patogenia. O idiopática, es decir, que no sabemos por qué ocurre. En este caso, pues bueno, encontramos una producción anómala de las distintas estructuras que tiene el glomérulo. Como les digo, puede ser el colágeno, el paransulfato, las cargas electrostáticas, los podocitos, etcétera. Existe un daño al tejido. En general lo que ocurre es que el tejido del glomérulo se daña, se rompe, se altera por cualquiera de estas causas. Por ejemplo, la hipertensión y la aterosclerosis hace que la presión dentro del glomérulo sea tan alta que empieza a generar que las arterias se pongan como más duras y cada vez más fibróticas. Y al hacerse más fibróticas, generan que el paso de la sangre no sea el correcto, porque en vez de pasar por un tubo que sea muy flexible y que se pueda moldear, pasa por un tubo muy rígido que ya no se puede moldear, no se puede ampliar, no puede generar vasoconstricción o vasodilatación tan fácil como lo haría si no tuviera este problema. La diabetes, sobre todo cuando veamos el síndrome nefrótico, hablaremos sobre la nefropatía diabética, que afecta con los productos avanzados o productos de glicosilación avanzado, que básicamente son, yo les llamo productos de estrés. Me gusta esa denominación porque es un mejor entendimiento. Son productos de estrés, y este estrés generado por una carga excesiva de glucosa provoca un daño al tejido. La misma inflamación, por algún mecanismo inmunológico, o porque llegan muchas sustancias, muchas citocinas, quimiosinas, etcétera, a esta región, empiezan a afectar poco a poco el glomérulo. Bacterias, que sobre todo vamos a hacer mucho énfasis en ellas cuando hablemos de síndrome nefrítico. Hongos o virus. También activación de receptores de tipo TOL, los TLR. Complejos inmunológicos que también se empiezan a depositar, es decir, aquí empieza a depositarse células y células y células y células inmunológicas, y con ello poco a poco el glomérulo se va haciendo cada vez más fibrótico, va generando menos expansión, los poros se van alterando, o sea, ya empieza toda la patología, ¿no? Y bueno, puede haber convergencia en vías de lesión, o sea que además de un mecanismo genético hay una infección y que tenga diabetes y que esto se junte, y todo esto provocó que haya aterosclerosis, o sea, se hace un cúmulo de problemas. Ahora, ¿cuál es la progresión de la enfermedad glomerular? O sea, ¿cómo realmente se afecta el glomérulo? Bueno, primero hay que saber que es un deterioro de la función renal, o sea, y esto es constante. Entonces quiere decir que poco a poco el glomérulo se va a ir haciendo cada vez peor y que va a tener cada vez más problemas. Hay un daño en el intersticio, o sea, en el tejido como tal del glomérulo. Por ejemplo, la inflamación excesiva y la fibrosis, que les decía justamente que ya no se puede expandir porque ya está duro, ya está como calcificado, pero pues, o sea, es una fibrosis, genera que se haya una opresión excesiva y la orina empieza a regresar. Al aumentar esta presión, empieza a generar una alteración de los podocitos y de toda la membrana del glomérulo. La fibrosis misma provoca que haya un menor volumen, o sea, porque al final de cuentas, como no se expanden los vasos como debe de ser, pues pasa menos agua que si se expandiera de forma correcta. Y obviamente el transporte de solutos también se altera. Hay una disminución del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque lo engañan, o sea, al ver que el vaso está en una fibrosis, es decir, está todo duro, pues ya no pasa tanto líquido, y por lo tanto el sistema se engaña y empieza a producir menos con el paso del tiempo, y se altera toda esta conformación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. O sea, en vez de que funcione de forma correcta para elevar el volumen, lo intenta hacer, pero por más que puede o que intenta, ya no puede hacerlo. La fibrosis también genera un menor riego sanguíneo, o sea, como les digo, está muy duro el tejido y por lo tanto ya no pasa tanta sangre, empieza a llegar menos cantidad y provoca una isquemia con la muerte del el glomérulo. Una esclerosis mesangial, pues bueno, es decir, todas estas
alteración de la estructura provoca una hipertensión, que puede ser una hipertensión intraglomerular, es decir, que aquí mismo hay una elevación de la presión, porque a pesar de que sigue fluyendo la sangre, ya no hay una correcta dilatación, y al no haber una correcta dilatación, la sangre que está empujando empieza a apretar cada vez más. Y la propagación del daño, que básicamente se cree que, bueno, la arteriola aferente pues obviamente lleva todas las estructuras acá, pero que todo el daño que ya existe acá con células inmunológicas es transportado hacia el exterior por la arteriola eferente, y por lo tanto ya no solo tenemos una patología a nivel renal, sino que se expande a nivel sistémico. Y la proteinuria, que bueno, se ocasiona básicamente porque hay citocinas y quimiosinas que empiezan a afectar a los podocitos, y con ello los poros básicamente se abren y dejan pasar más cantidad de proteínas. Ahora, vamos a dividirlo en el síndrome nefrítico y en el síndrome nefrótico, ¿ok? El síndrome nefrítico, como definición, podríamos verlo como un síndrome clínico agudo que presenta edema, es decir, hinchazón, acumulación de agua, proteinuria, es decir, eliminación de proteínas a través de la orina, pero este es importante, cuando lo medimos es menor de 3.5 gramos, este dato es importante. Hematuria, orina en sangre, y llega a observarse hipertensión arterial, justamente por este exceso de líquido. En general, el síndrome nefrítico tiene muchas causas, pero de las principales, o en donde se incluye, es en una enfermedad que se llama glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Qué quiere decir esto? Existen los estreptococos betemolíticos del grupo A, que provocan muchas enfermedades como alteraciones de las vías aéreas o de la piel. En este caso, si hablamos de un impétigo, que es una afección de la piel, los tipos de estreptococos que provocan esta afección son el 47, el 49, 55, 2, 60 y 57. Y en el caso de la faringitis, que es parte de esta vía aérea, pues vamos a encontrar el tipo 1, 2, 4, 3, 25, 49 y 12 principalmente. Su mayor contagio, más que contagio, su prevalencia está entre los infantes de 2 a 12 años. Algunos dicen que 2 a 14 años, pero bueno, edades pediátricas. Y esto sobre todo en países o en zonas en donde haya estreptococos de manera constante, que no sea tan desarrollado como para esta prevención, y que además no haya sido un manejo correcto en el tratamiento de esas afecciones. Sobre todo, esto es importante aclarar porque quiere decir que o sea, en la historia clínica se va a observar que hubo un antecedente de estreptococo o de una infección de vías aéreas antes de presentar este síndrome nefrítico, y por lo tanto por ahí se puede dar una idea, y con los estudios de laboratorio, de qué es lo que estamos buscando. La patología, pues bueno, hay una elevación de células mesangiales, endoteliales y sobre todo infiltrados, o sea, hay infiltrados celulares a nivel de la membrana del glomérulo. Existe una carga de antígenos. Los antígenos que se liberan es una sustancia propia del estreptococo que se llama la exotoxina pirógena estreptocócica. Lo que ocurre básicamente es que activa la vía del complemento. Ya tenemos un video hablando sobre la vía del complemento, pero bueno, la vía del complemento es un mecanismo de defensa celular en el que se quiere destruir al patógeno por muchas vías, ¿no? Pero pues en este caso, en vez de ayudar, empieza a afectar, porque se hace resistente, entre comillas, y por lo tanto empieza a generar mayor daño a toda la estructura del glomérulo. Se empieza a depositar muchas células inmunológicas en la membrana basal glomerular, eso es lo que quiere decir GBM, y este depósito de cada vez más membranas de cada vez más células, llama cada vez a más células por factores quimiotácticos. Quimiotaxis quiere decir atraer células inmunológicas, y en este caso empieza a generar cada vez más y más depósito inmune, y afectar más a los podocitos, a la membrana basal glomerular, y a generar un paso directo o a destruir
estos mecanismos negativos de carga que tenía la membrana, y con ello provocar el paso de las proteínas, es decir, el paso del líquido excesivo por esta región, y por lo tanto generar un edema. ¿Ok? O generar la proteinuria y la hematuria, sobre todo por todo este daño a la sangre, con lo que ya empiezan a pasar los glóbulos rojos. O sea que originalmente obviamente no pasan, o sea, no pasan por la orina normal, pero en este caso empiezan a pasar porque el espacio que hay ya es bastante amplio para que ingresen. Y además hay una alteración catiónica, es decir, los iones, que usualmente no deberían de verse alterados a este nivel, pues obviamente se ven alterados porque toda esta acumulación inmunológica por esta excesiva carga que el cuerpo quiere dañar. O sea, el cuerpo lo que quiere es destruir al estreptococo, pero en esta destrucción también ataca el glomérulo, y este daño excesivo provoca que los iones, como el sodio por ejemplo, empiecen a moverse de forma anómala. Y al moverse de forma anómala, lo que provoca es que haya un escape y se empiezan a generar problemas como el edema. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la glomerulonefritis postestreptocócica? Como les digo, hay las bases, ¿no? El edema, la hipertensión, la hematuria, proteinuria, cilindros electrocíticos, examen de Boone y creatinina, también examen físico y algunos estudios, ¿no? Primero que nada vamos a hablar sobre el edema. El edema es la primera manifestación que se llega a encontrar en esta afección. Sobre todo es de tipo facial y a nivel periorbitario, es decir, a nivel de ojos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, con el pasar de los días, este se hace a nivel sistémico. Tanta carga de líquido, porque el líquido está saliendo demasiado en el cuerpo y se empieza a acumular, puede llegar a provocar un volumen excesivo en el organismo, que al final de cuentas el corazón es el que tiene que bombear. El corazón, al no poder tener una correcta función, empieza a provocarse insuficiencia ventricular izquierda, es decir, el corazón se hace insuficiente para bombear todo el líquido que queremos darle, porque el glomérulo está filtrando demasiado y está provocando un edema. Esto puede llegar a provocar una hipertensión venosa, hipertensión arterial y bradicardia, o sea, empieza a elevarse todo lo que son los parámetros del volumen en el cuerpo. Y bueno, la hipertensión arterial también es parte del diagnóstico de la glomerulonefritis postestreptocócica. La hematuria, es importante darse cuenta de sus características. Debería de ser una hematuria glomerular y no confundirse con una hematuria a otro nivel. En este caso, la hematuria glomerular, es decir, propia de glomérulo, tiene un aspecto de color Coca-Cola, es decir, más oscuro, ¿no? Es indolora de manera general y afecta en toda la misión, es decir, desde el inicio de la orina hasta el final de la orina se observa la hematuria. La proteinuria, es decir, la salida de proteínas a través de la orina, es por un aumento en la permeabilidad capilar. Todas estas estructuras que estaban acá empiezan a generar espacios, hoyitos por donde pasan las proteínas. Sin embargo, la carga de proteínas es menor a 3.5 gramos por día. Cuando se hace la evaluación de la sangre, se puede observar cilindros eritrocíticos, y esto se ha considerado como un signo patognomónico, es decir, un signo característico de la enfermedad. Es importante medir los niveles de urea, como el Boone, y de creatinina, que van a estar aumentados en esta patología de la glomerulonefritis postestreptocócica. En el examen físico también puede llegar a encontrarse alteraciones cardiovasculares, principalmente a nivel cardíaco. Se observa los ruidos, el tercer ruido y el cuarto ruido, que normalmente pues no deben de estar. Y en este caso, en los estudios que se llegan a pensar son el ASO, que ASO quiere decir antiestreptolicina. Esta antiestreptolicina va a salir positivo en el caso de la glomerulonefritis postestreptocócica. Esto es muy interesante porque esta nos va a dar un gran diagnóstico. También
la fracción 3 del complemento o buscar proteína del complemento va a salir disminuida por este ataque que el propio cuerpo quiso hacer a el organismo, ¿no? También anticuerpos antinucleares, anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos o ANCA y anticuerpos antimembrana basal, que básicamente vamos a buscar cualquier indicio de algún anticuerpo que provoque un daño directo al glomérulo. Ahora, en el caso del síndrome nefrótico, aquí es importante mencionar su definición, que es un síndrome clínico progresivo que se presenta con edema, igual que el síndrome nefrítico, hipertensión arterial, igual que el síndrome nefrítico, proteinuria mayor a 3.5 gramos por día. Esta es la primera diferencia, que genera hipoalbuminemia, es decir, una cantidad disminuida o bastante disminuida de albúmina, e hiperlipidemia, o sea, aquí ya observamos colesterol y triglicéridos alterados. En la anterior no mencionábamos eso, mencionábamos hematuria, es decir, sangre en orina. Aquí vemos colesterol, triglicéridos y albúmina, ¿ok? O sea, como primeras diferencias. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, realmente esto es más complejo porque cada causa de síndrome nefrótico tiene su propia fisiopatología. Sin embargo, de manera general podemos hablar sobre las cargas o sobre las afecciones principales del síndrome nefrótico que están justamente en todas las enfermedades que provocan síndrome nefrótico. Esto es el caso del edema, de la proteinuria, la hipoalbuminemia, la hipercolesterolemia y otras afecciones que también están dentro del síndrome nefrótico. Por ejemplo, el edema. El edema es muy interesante porque lo que ocurre básicamente es que en el glomérulo no deben de filtrarse proteínas. Sin embargo, cuando hay un síndrome nefrótico por cualquier afección, esas proteínas empiezan a mandarse y hay algo que se llama presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica es aquella provocada por las proteínas. Es decir, yo como proteína jalo agua. ¿Por qué? Porque tengo más carga y por lo tanto puedo o necesito nadar en agua constantemente. En este caso, si yo mando a las proteínas, es decir, las disminuyo del lado que no deben de estar disminuidas, pues esta empieza a jalar agua y por lo tanto provoca el edema. Es decir, este es el lado en el que normalmente deben de ir las proteínas, ¿ok? Este es el lado normal de las proteínas. Este no debe de llevar proteínas porque ya es el filtrado. Sin embargo, si yo empiezo a filtrar proteínas cada vez más, esto quiere decir que voy a empezar a jalar más líquido y al jalar más líquido lo voy a empezar a acumular en el organismo. Al acumularlo en el cuerpo provoco el edema. Este escape de líquido engaña al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque el sistema dice, oye, se está escapando líquido. Quiere decir que estamos cayendo en una hipovolemia, porque nuestro líquido se está perdiendo, se está escapando. Y lo que ocurre es que se empieza a acumular y esto provoca que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona y provoque todavía más líquido y por lo tanto el edema se haga aún mayor. Otra idea, otra causa por lo que puede provocarse el edema, esta es una teoría, ¿ok? De la presión coloidosmótica. La otra causa es por un canal de sodio, que es esta principal imagen que tengo acá, que es básicamente un canal que debería de estar inactivo, pero cuando empieza a filtrarse cada vez más proteínas, genera una alteración y por lo tanto el sodio empieza a elevarse. Al elevarse el sodio pues es osmóticamente activo, es decir que jala agua y provoca el edema. Todo esto llega a generar la hipertensión arterial, que es clásica del síndrome nefrótico. La proteinuria ocurre porque hay una pérdida de cargas eléctricas, es decir, estas cargas que normalmente deberían de estar en la membrana de nuestro glomérulo y que repelen a las proteínas se pierden porque también se pierden los podocitos y al perderse todo esto genera que las proteínas empiecen a pasar y se van o la proteinuria, ¿no? Y esto pues bueno, estos dos están muy relacionados. Ahora, esto también provoca que la albúmina empiece a pasar todavía más y este paso excesivo provoca la hipoalbuminemia.
La hipercolesterolemia, es decir, la elevación de lo que es el colesterol y los triglicéridos, es dependiente de la albúmina. El colesterol o los lípidos son directamente proporcionales a la cantidad de albúmina que exista. ¿Esto qué quiere decir? Que entre menos albúmina exista, más colesterol, más triglicéridos, es decir, más lípidos voy a acumular en el cuerpo. Al provocar todo esto, genero una alteración lipídica, característica del síndrome nefrótico. Otras afecciones es que disminuye o bueno, se alteran los riesgos de coagulación. Y aquí es bien interesante en qué pacientes sí se recomienda un tratamiento antitrombótico o anticoagulación y en quienes no se recomienda. Eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Todo esto provoca que el cuerpo esté más susceptible a infecciones, es decir, que como el riñón ya está débil, cualquier otro patógeno lo puede llegar a afectar. Además de que hay una disminución de la eritropoyetina y en el mecanismo de la vitamina D. Ahora, ¿cuáles son las causas del síndrome nefrótico? Bueno, puse dos causas generales que son bastante comunes. Primero, la enfermedad de cambios mínimos, que afecta sobre todo al 60 o al 90% de los niños que padecen síndrome nefrótico, y la nefropatía diabética. En el caso de la enfermedad de cambios mínimos, puede ser primaria o acompañada, es decir, puede ser solo la enfermedad de cambios mínimos o puede estar acompañada por otra afección que tenga el niño, como un linfoma, por ejemplo un linfoma de Hodgkin, ¿no? Sobre todo hay una disminución de los podocitos que está relacionada con el sistema inmunológico. Al estar relacionada con el sistema inmunológico, provoca que esta acumulación de complejos inmunes empiecen a afectar cada vez más a esta zona del glomérulo. Se observa edema y proteinuria mayor a 10 gramos, o sea, es elevadísima la cantidad de proteínas que se excretan. En niños es muy común que exista algo que se llama la proteinuria selectiva, es decir, que se elimine más albúmina que otra proteína. Se observa hipertensión arterial en el 30 o 40% de los niños, hematuria y algunos síntomas con alergias. Las recidivas, es decir, que constantemente se estén enfermando de lo mismo, es bastante común, aunque aquí el tratamiento va a generar una nueva perspectiva que vamos a ver ya pronto, ¿no? Hablando del tratamiento de estas glomerulopatías. Y en el caso de la nefropatía diabética, pues es la primera causa de insuficiencia renal. ¿Por qué? Por esta transición epidemiológica. O sea, con el pasar del tiempo nos damos cuenta que cada vez hay más diabéticos, más hipertensos, más alteraciones en el síndrome metabólico, o sea, obesidad, factores de riesgo, menos ejercicio, o sea, todo se acumula para provocar que cada vez haya más diabetes. De hecho, se estima que para 2045 van a haber más de 700 millones, o sea, es muchísima gente con diabetes. Y por lo tanto, esta transición epidemiológica provoca cada vez más insuficiencia renal. Primero que nada hay que saber que cuando se diagnostica la diabetes, sobre todo la tipo 2, es muy probable que ya exista una patología renal. ¿Por qué? Porque constantemente se le sigue metiendo glucosa y el pobre cuerpo lo quiere regular. Y entre el páncreas y el riñón que lo quiere borrar y entre todo el organismo que quiere por ahí sacar a glucosa, le empiezan a afectar cada vez más y cada vez más. Y cuando nos damos cuenta, se diagnostica la diabetes, sí, pero el riñón ya está bien afectado. De hecho, para el diagnóstico de la diabetes, se estima que aproximadamente 5 o 10 años después del inicio de la enfermedad es que se da. Por lo tanto, en estos 5 o 10 años es común que la patología renal pues ya se haya quedado ahí, ¿no? Instaurada. ¿Cómo es la fisiopatología? Bueno, primero que nada hay que saber que hay una desaparición de paransulfato, es decir, esta molécula del colágeno que provocaba que haya cargas eléctricas negativas y por lo tanto repele a las proteínas, desaparece y por ahí empieza la proteinuria. Hay cambios estructurales donde hay una hipertensión glomerular, aquí se observa, ¿no? Una presión capilar elevada a nivel del glomérulo. También hay una filtración de glucosa excesiva y sodio. Hay productos de glicosilación avanzada como factores inflamatorios, fibrosis, factores de estrés oxidativo, pérdida de capilares tubulares, puede llegar a provocarse hipoxia, es decir, muerte de todos estos por cada producto de glicosilación avanzada que exista. Y además hay una alteración en los canales, ¿ok? Todos estos canales de líquido o de sodio, perdón, lo que provocan es que se empieza a acumular
y por lo tanto provocar el edema, la hipertensión, la insuficiencia renal, que va a ser el estadio final de esta nefropatía diabética. Y justamente es lo que veíamos, ¿no? De alteración glomerular que empieza acá, pero bueno, a nivel de nefropatía diabética también tiene un gran papel en los túbulos. Sin embargo, lo que nos interesa es esta parte del glomérulo, en donde los productos de glicosilación avanzada empiezan a afectar cada vez más para el filtrado de proteínas y también de los iones. Ahora, otras causas de síndrome nefrítico y nefrótico es la endocarditis bacteriana subaguda, nefritis lúpica, es decir, provocada por lupus eritematoso, una glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal o síndrome de Goodpasture, que pues, es un síndrome bastante común, una nefropatía por inmunoglobulina A. Y este es bastante interesante porque en esa nefropatía por inmunoglobulina A se sabe que a veces no hay factores de riesgo, no hay alguna alteración genética, no hay nada congénito, o sea, es más como algo después de una infección respiratoria que se quedó porque alteró algo en el cuerpo. O sea, es tan random que alguna persona sana puede llegar a provocarse o a tener esta nefropatía por inmunoglobulina A tras una infección respiratoria. También puede haber una vasculitis de vasos pequeños o una glomerulonefritis, membrano proliferativa, o una glomerulonefritis mensangio-proliferativa. Todo esto provoca síndrome nefrítico, que ya vimos sus características: el edema, la hipertensión, la hematuria. El síndrome nefrótico, que además de edema, hipertensión, tiene hipoalbuminemia, proteinuria elevada e hipercolesterolemia, es provocada, además de esta enfermedad de cambios mínimos y la nefropatía diabética, por glomerulosclerosis segmentaria focal, glomerulonefritis membranosa, enfermedad por depósito de cadenas ligeras, una amiloidosis renal, glomerulopatía fibrilar e inmunotactoide y enfermedad de Fabry. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de las glomerulopatías? Bueno, aquí depende mucho. O sea, aquí la palabra depende es clave. Primero que nada, el estadio en el que está, la causa subyacente de la glomerulopatía, tanto el síndrome nefrótico como nefrítico, la edad que tenga el paciente, otra comorbilidad. O sea, hay que hacer una evaluación completa y, como siempre, individualizar al paciente. O sea, a pesar de que existan sí tamizajes, sí estándares, siempre hay que individualizar al paciente. Primero, por el edema y la hipertensión, hay que restringir agua y sal. O sea, restricción no en el sentido de eliminar por completo, pero el control necesario para que el edema y la hipertensión no siga desarrollándose. Los corticoides, bueno, esto es sobre todo para reducir la inflamación que tenga el glomérulo. Puede ser utilizado en dosis única o en dosis múltiple. Sin embargo, aquí es muy importante, por ejemplo, en el caso de la glomerulonefritis postestreptocócica, cuando se trata con corticoides, se ha observado que hay algunos niños que son dependientes de corticoides, es decir, que una vez que se intentan eliminar los corticoides, la enfermedad vuelve y por lo tanto tienen que estar constantemente con ellos. O que se haga resistente, es decir, que a pesar de que yo meta prednisona, metilprednisolona, y cada vez suba y suba y suba dosis y suba en el esquema de los corticoides, voy a provocar o no voy a tener un resultado porque ya se hizo resistente. Pero son una muy buena opción de tratamiento cuando se aplican tanto en dosis única como en dosis múltiples, dependiendo de la situación. Inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto quiere decir RAS, pueden ser los IECA, es decir, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o los bloqueadores del receptor de angiotensina, los ARB. Estos son muy buenos porque evitan ese papel del sistema RAS para elevar todavía más la presión y el edema. O un inhibidor directo de renina, como lo es el alisquireno. Entre los diuréticos se prefieren la furosemida o la bumetanida sobre las tiazidas. En la disminución de la hiperlipidemia es complejo en ese sentido, porque si bien la dieta sí ayuda a la disminución, al tener un problema renal,
tenemos que eliminar todo este exceso. Las estatinas, hay unos estudios que lo recomiendan. Sin embargo, también hace falta un poco de estandarización sobre la disminución de la hiperlipidemia en el caso de las glomerulopatías. Los antibióticos, bueno, la penicilina de primera opción es lo que se recomienda. Y también se recomienda, en el caso de que exista susceptibilidad o una sensibilidad a la penicilina, eritromicina. En el caso de los antibióticos, que es específico para el síndrome nefrítico, se recomienda una profilaxis para la familia, es decir, que todos reciban una dosis para evitar que haya otra complicación dentro de la familia, ¿no? En el caso de la glomerulonefritis postreptocócica. Estos medicamentos que están aquí pueden llegar a compartirse, ¿no? Entre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. El antibiótico, pues bueno, es para el síndrome nefrítico en el caso de la glomerulopatía postreptocócica. También pueden ser utilizados algunos inmunomoduladores. Ya vimos que existen afecciones autoinmunes o que realmente los complejos inmunes llegan a afectar cada vez más al glomérulo. Y uno de ellos puede ser el rituximab, ¿no? Esto, pues bueno, es más que nada una recomendación para el tratamiento de dicha afección. Y la diálisis, al igual que la biopsia renal en el caso del diagnóstico, es subjetiva, pero realmente es cuando la enfermedad ya avanzó demasiado y tenemos que tomar, en el caso de la biopsia, una muestra específica para ver cómo podemos tratarlo, o la diálisis cuando ya el filtrado pues ha fracasado, y esto ya es de un pronóstico mucho más reservado, tanto para adultos como para niños. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver este video. La verdad es que es un tema muy muy interesante, saber las diferencias entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Y pues bueno, como dice Juan Armando Corbin, buscar un médico sin tener la voluntad de curarse es como intentar pescar en un charco. O sea, es importante que siempre tengamos la noción de que vamos a hacer lo posible por tratar al paciente y que el paciente va a hacer lo posible por seguir el mecanismo o el esquema necesario para su afección. En ese caso, pues bueno, ya vimos las principales recomendaciones entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Sin más, no olviden suscribirse, darle a like, dejar un comentario y compartirlo. Eso ayuda mucho al crecimiento del canal. Gracias por los suscriptores, ya somos bastantes. Al momento que grabo este video son casi 320 suscriptores. No sé cómo sea más adelante, pero bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos pues en un próximo video. Hasta luego.